Buenas tardes, doctor, compañeros. El grupo número 6, integrado por el señor Iván Jácome, José Luis Carrasco, Stephanie Farinango, Karen Miranda, Osmar Molina y Paola Morales, tienen el agrado de presentar su exposición acerca del dato informático y las TICs, el dato como componente esencial del elemento descriptivo en el tipo objetivo del delito informático. A continuación, la señorita Paola Morales. Buenas tardes, compañeros, doctor. Yo les voy a hablar acerca de lo que es el dato y la diferencia que éste tiene con la información. A pesar que generalmente los términos de datos e información se usan para describir casi lo mismo, para el profesional en tecnologías de información, estos términos significan distintas cosas. La Real Academia Española, por su parte, define al dato como la información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o también sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Asimismo, José Antonio Guzmán, en su libro titulado Doing Data Science, nos da un concepto de dato y a este lo manifiesta de la siguiente forma. Un dato es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o también puede ser cualitativa, que indica un valor que se le asigna a ciertas cosas y también representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras. La palabra dato tiene su origen etimológico en el término latino datum, que este significa lo dado. Sin embargo, en un sentido mucho más estricto, en el ámbito de la investigación científica, como señala Javier Flores, la mayoría de los autores asumen que el investigador desempeña un papel mucho más activo respecto de los datos. El dato viene a ser un resultado de un proceso de elaboración, es decir, el dato viene a ser algo construido. Siguiendo también al autor Gil Flores, se puede definir los datos como aquella información extraída de la realidad que tiene que ser registrada en algún soporte, ya sea físico o simbológico, que implica también una elaboración conceptual y además esta se puede expresar a través de alguna forma de lenguaje. Tiene los siguientes componentes que están enlistados en la diapositiva. Vienen a ser la elaboración conceptual, tienen un contenido informativo, un registro en algún soporte físico y la expresión de los mismos en alguna forma de lenguaje, ya sea numérico o no. Cambia de diapositiva, por favor. Tales componentes operan durante todo el proceso de una investigación. Esto es, desde la elección del tema, la elaboración del diseño hasta el informe final, pero se plasman durante una etapa de recolección de datos a través de la investigación y la administración de técnicas, ya sean estas cuantitativas o cualitativas. Tenemos unos ejemplos acerca de datos cualitativos, como por ejemplo, sobre una persona viene a ser su nombre, su ocupación, su domicilio o su género. Mientras que los ejemplos de datos cuantitativos vienen a ser numéricos, como por ejemplo la edad, la altura, el número de hijos o los años de su cargo en algún tipo de trabajo. En efecto, en una entrevista se producirá datos de naturaleza verbal. En un test, la inteligencia de datos viene a ser de una naturaleza numérica. También está la alternativa a través de la cual el investigador encuentra los datos que han sido producidos por otros, ya sea por sujetos investigados o sujetos investigadores. A pesar de ello, el dato obtenido es el resultado de una interacción entre el investigador con sus supuestos básicos subyacentes, su enfoque en el problema, los objetivos y su adhesión en algún paradigma técnico o metodológico. Johan Galtung define al término dato como aquellos que se obtienen sociológicamente cuando un sociólogo registra hechos acerca de un sector de la realidad social o recibe hechos registrados para él. También sostiene que algún dato también tiene una estructura compuesta por tres elementos, vienen a ser la unidad de análisis, las variables y los valores. La información, por su parte, en el ámbito social, es vista cada vez como algo elemental para el funcionamiento de la sociedad,
junto con el capital, el trabajo y las materias primas. Melchuk define la noción subjetiva de información en el sentido usual de contenido semántico de mensajes enviados o recibidos por la mente humana y critica el uso de este término en un contexto mucho más técnico. Y aunque los portadores de información sean siempre entidades físicas, la propia información mantiene relaciones más directas con lo físico. Como vemos en la diapositiva, la diferencia mucho más evidente entre datos e información es que un dato empieza siendo la iniciativa que una vez siendo procesada se convierte en información. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Igual continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de los tipos de datos. Bueno, los tipos de datos es la propiedad de un valor que determina su dominio, qué operaciones se le pueden aplicar y cómo es representado internamente en un ordenador o un programa en específico. Un tipo de dato debe pertenecer a un grupo de valores y que estos sean válidos para poder procesarlos. En programación, datos básicos, su unidad mínima va a ser el dato, es decir, en singular, por ejemplo, los números, texto o fechas. Y los datos por variables que emergen de datos primitivos como un número, una letra, que permite de su combinación realizar cosas más complicadas. Es así que en primer lugar tenemos una clasificación en datos numéricos. Estos se dividen a su vez en números enteros, que son aquellas variables que poseen valores sin tener ningún decimal o algún número decimal. Son aquellos datos que no pueden fraccionarse. También son llamados en inglés int. Y ejemplo de ellos, bueno, son, por ejemplo, el número de estudiantes, números de autos, el número 1, el 2, etcétera. Es decir, estos no se pueden fraccionar. Por otra parte, tenemos los datos reales, que son aquellos valores que incluyen apartes decimales, es decir, se conforman por valores enteros y también decimales. Asimismo, se los llama tipo float, del término punto flotante, puesto que dichos valores no se representan de manera exacta, sino que son aproximaciones. Un ejemplo de ello, tenemos, por ejemplo, salarios que se van a pagar en razón de pensiones alimenticias, en términos matemáticos, el valor de un radio. Otra clasificación de los numéricos, tenemos los números complejos, son llamados en términos de programación complex, que significa que representan números complejos y poseen una parte real y una imaginaria. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, por otra parte tenemos asimismo otra clasificación de los datos que son los caracteres. Estos se dividen en números o dígitos. Un ejemplo está en la diapositiva, lo pueden observar. Igual manera, otro carácter es las letras. Y ahí podemos también diferenciar, ¿no? En el ejemplo. Y por otra parte, los símbolos especiales, por ejemplo, los signos de puntuación. De igual manera, tenemos las cadenas, que son otro tipo de datos, que son las uniones de varios caracteres y pueden ser palabras, frases. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, la dirección domiciliaria. De igual manera tenemos los llamados char, son aquellos caracteres alfanuméricos y también se escriben, bueno, en términos de programación, entre comillas. También los llamados string, usados comillas dobles para referirnos a caracteres seguidos y forman una secuencia. Ejemplo, la dirección domiciliaria se escribiría entre comillas dobles en el caso de programación o de programas informáticos. Y por último tenemos otro tipo de datos que son los lógicos. Este tipo de datos son utilizados para identificar si se ha realizado un proceso y poseen únicamente dos valores, uno falso y uno verdadero.
y se los llama de tipo Bool o Boolean y representan valores lógicos entre el falso y el verdadero. Asimismo, tenemos otro tipo de dato que son los llamados none o ninguno y representan aquellos casos donde ningún valor es válido o que carece de valor. Bueno, estos tipos de datos, hablando un poco de programación, ¿no? Y en términos generales que dependiendo de este varían los datos que se van a utilizar. Sin embargo, también se incluyen aquellos datos como audiovisuales, por ejemplo, la voz, imágenes, videos, etcétera. Y también los datos físicos que son valores o datos tomados del entorno. Muchas gracias. Ya, listo. Continuando con la exposición, ahora tenemos al dato y su relación con delitos informáticos. Y bueno, en este marco vamos a profundizar bastante con el derecho informático, porque debemos tener en cuenta que el derecho informático se relaciona con los delitos informáticos. Bueno, partiendo de esto, conceptualizamos el derecho informático como el conjunto de normas, preceptos y principios que regulan la conducta del individuo en relación al uso de sistemas informáticos. Y partiendo de esta noción conceptual, tenemos que los delitos informáticos lesionan mediante conductas o omisiones a bienes jurídicos como seguridad informática, también a la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos. Cámbiale de diapositiva, por favor. Ya. Continuando, ahora tenemos a la seguridad informática. Y bueno, entendemos que este es un bien jurídico colectivo que el Estado busca tutelar mediante el derecho informático. Y para esto, implementa tipos penales que van a sancionar conductas o omisiones que afecten a este bien. Y bueno, esta seguridad informática hace referencia a la autenticidad de sistemas informáticos y la instauración de barreras que efectivicen la certeza de que los datos individuales o colectivos no sean vulnerados. Y bueno, continuando, ahora tenemos al bien jurídico de integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos. Pues bien, como integridad, tenemos que la esfera de protección es la vida digna del individuo. En este marco se van a distinguir dos ámbitos, la protección de la vida física y también la protección de la vida psicológica o moral. En la primera encontramos que como punto esencial tenemos el resguardo de los caracteres biológicos del individuo, esos caracteres físicos, externos o internos. Y por otra parte, en el ámbito moral, se hace referencia a la preservación de la integridad psicológica de la persona. Esta integridad psicológica involucra también la conservación de facultades cerebrales y la capacidad del individuo para tener autonomía sobre sus decisiones y conductas. De manera que, para que se considere una lesión a un bien jurídico, debe provocarse un daño físico, moral o psicológico. Continuando, tenemos el bien jurídico de intimidad. Y bueno, tenemos que la intimidad protege la autonomía personal y la exclusividad del individuo sobre las conductas personales y sobre su vida privada. Dentro de esta vida privada también abarca la vida privada de su familia. Y de igual forma incluimos la no divulgación de información o datos que la persona quiera mantenerlos como reservados o privados, que puede englobar a hábitos, costumbres, relaciones filiales, actividades, entre otras conductas, mediante las cuales el individuo busca que se respete este carácter personal que quiere dar sobre sus asuntos personales. Y bueno, en sí se busca precautelar la no injerencia de las demás personas sobre las conductas que el individuo desarrolle en su entorno libre. Ahora tenemos el bien jurídico de confidencialidad. Y bueno, la confidencialidad se encuentra relacionada con la intimidad. Y esta está caracterizada por la reserva de información y por la reserva de los datos que van a afectar a la intimidad del individuo. Y por tal manera, esta reserva de datos no pueden divulgarse o hacerse pública porque jurídicamente la intimidad tiene como fin proteger la confidencialidad, que este es el medio de manera que el ilícito penal involucraría ir más allá de violar el derecho a la intimidad, sino que además llevaría a la infracción de un deber objetivo como el secreto profesional que está contemplado en el artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal, al igual que la violación a la intimidad, y también lo que nos manifiesta el artículo 424 del mismo código,
en cuanto al establecimiento de la exoneración del deber de denunciar. Y bueno, además, nuestra legislación también contempla los principios procesales de privacidad y confidencialidad. Continuando, ahora tenemos a la disponibilidad de datos. Y bueno, dentro de la disponibilidad de datos también está relacionada con la intimidad e integridad de la persona, por cuanto esta disponibilidad nos resulta un medio que garantice el ejercicio de estos derechos, de manera que todo esto abarca también el acceso a la información de carácter público, que, bueno, recordando que este acceso es un derecho consagrado en la Constitución y también tenemos como limitante que la información de carácter reservado no pueda divulgarse porque puede vulnerar derechos. De manera que se preserva esta información y se le da un carácter de confidencialidad a datos o información personal. Y bueno, continuando, teniendo en cuenta ya todos estos conceptos, la red de datos nos permite transmitir información en cuestión de segundos. Es por eso que dentro de las legislaciones se ha buscado precautelar los bienes jurídicos que ya enunciamos anteriormente. Y por lo tanto, el Estado va a prever la elaboración de políticas públicas que proporcionen seguridad en los sistemas informáticos, donde como objetivo primordial se obtenga la autenticidad de información y esta información sea materializada y el usuario pueda tener una navegación garantizada y de forma segura. De esta manera, la relación entre el dato y los delitos informáticos es la transmisión de información no auténtica o ilegal, por medio de la cual el usuario va a proporcionar datos personales con los que terceras personas pueden actuar de forma antijurídica. Y bueno, muchas veces estas representaciones simbólicas en la red que se consagran como datos son erróneas y también son utilizadas para delitos informáticos. Todo esto en base de engaños y adulteración de los contenidos. De manera que debemos considerar que el mal uso de datos es otra de las causas que propician el desarrollo de estos delitos. Y el uso de sitios no confiables también. Y tenemos que analizar que este uso de sitios no confiables facilita que la información personal sea vulnerada, además que los usuarios tienen que verificar siempre que la información que proporcionen sea a cuentas verificadas y que no favorezcan a estas conductas ilícitas. Gracias. Doctor, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco a lo que son las TICs. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver acerca de qué son las TICs y, por tanto, cuáles son sus características. Y decimos que las TICs son todas las herramientas y soluciones tecnológicas que permiten ordenar, procesar la información y las comunidades a cualquier tipo de persona, empresa o también las organizaciones en pro de la eficiencia y también de la agilidad. Asimismo, también podemos decir que las prácticas y los conocimientos conectados al consumo y transmisión de información desarrollados y potenciados luego de una transformación digital y, por supuesto, el Internet. A pesar de que están presentes en casi todo lo que hacemos y todo lo que tenemos actualmente, no hay un consenso que puede definir a estas TICs. Sin embargo, podríamos decir que a partir de que las TICs se establecen en los diferentes cambios de paradigmas, en la manera en la que usamos la información para diferentes fines. Y por ende vamos a ver ahora cuáles son las características. Las características más representativas de las TICs son su capacidad para mejorar habilidades intelectuales, compatibilidad entre otros medios de enseñanza y también que se pueden utilizar en cualquier lugar. Se centra en los objetivos de espacio reducido y también en otras que vamos a explicar a continuación. Bien, una de ellas que me parece, por favor, siguiente. Una de ellas que me parece importante son que son innovadoras y creativas, pues dan un acceso a nuevas formas de comunicarse. Y esto actualmente es muy necesario a pesar de que pues tenemos varios tipos de herramientas tecnológicas. Así también tiene mayor influencia y beneficios en el área educativa, y ya que las hacen más accesibles y dinámicas. Y esto en la pandemia hemos visto que es muy necesario y ya no solo es un lujo, sino una necesidad. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora vamos a adentrarnos un poco más a las características esenciales que tienen estas TICs. Y empezamos con la inmaterialidad. ¿Qué es esto? Es la digitalización que nos permite disponer la información inmaterial. Esto para almacenar grandes cantidades en pequeños soportes o acceder a información ubicada en dispositivos lejanos. Así también tenemos la instantaneidad. Podemos conseguir, ¿sí se me escucha? Podemos conseguir información y comunicarnos instantáneamente, a pesar de encontrarnos a kilómetros de la fuente original. Esto quiere decir que podemos conectarnos con las personas que nosotros pues queremos en diferentes partes del mundo. Y esto ha hecho una gran facilidad en nuestra vida cotidiana. Así también tenemos la interactividad. Las nuevas TIC se caracterizan por permitir la comunicación bidireccional entre personas o grupos, sin importar en dónde se encuentren. Y esto tiene que ver con la característica anterior. Esta comunicación se realiza a través de páginas web, correos electrónicos, foros, mensajería instantánea y también pues las llamadas y la que utilizamos actualmente como son las videoconferencias. Así también tenemos la interconexión. Esta interconexión hace referencia a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. Por ejemplo, podemos combinar la TICA, que es la interconexión entre la informática y las tecnologías de comunicación. Bien, y esto pues obviamente nos resulta como una herramienta para nosotros los estudiantes. Así también tenemos la innovación. Las TICs están produciendo una innovación y cambio constante en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, tenemos que mencionar que estos cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que en algunos casos producen una especie de simbiosis con otros medios. Y pues bueno, como por ejemplo, un ejemplo podemos poner el uso de la correspondencia personal, como el correo electrónico que tenemos actualmente. Y como última característica tenemos la diversidad. La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde la manera de comunicación entre personas y hasta el proceso de la información para crear informaciones nuevas. Gracias. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Les voy a hablar sobre los aspectos positivos y negativos de las TICs. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como había dicho mi compañera anteriormente, las TICs son las tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular, el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. Se trataría de un concepto difuso que agruparía el conjunto de tecnologías ligada a las comunicaciones, la informática y los medios de comunicación y al aspecto social de estos. Ahora bien, este mismo aspecto se ve conformado por varios aspectos positivos y negativos que les pasaré a comentar en este momento. Entre los aspectos positivos que nos entregan las TICs tenemos beneficios en la educación, puesto que la misma mejora la condición del proceso educativo. Beneficios en la salud, puesto que facilita las consultas a distancia. La comercialización y negocio. Vía online o a través del Internet se compra y o se venden productos. Tenemos nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, ingenieros, informática, programadores, analistas, operadores. Acceso a la información desde cualquier parte del mundo. Siguiente diapositiva, por favor. De igual manera, otros aspectos positivos que nos entregan las TICs son tener información gratuita o económica, ya sea en videos, libros, imágenes, textos, etc. Disminución de la contaminación. En este caso, tenemos menos consumo de papel, ya que se puede tener en digital. Progreso y desarrollo, puesto que abarca sociedad, empresa, educación y comunicación. Ahora pasaremos al otro lado de este tema, los aspectos negativos. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, entre los aspectos negativos que hemos podido elucidar como grupo tenemos el aislamiento, ya que gracias a las TICs se pierde el contacto directo entre las personas. En el caso de la salud, las mismas pueden causar estrés, malestares físicos. Esto se debe por la mala postura. Tenemos el fraude, ya que las TICs han sido fuente de acciones legales como la de los hackers. Violencia y destrucción. Se sabe que gracias a los videojuegos hay una enseñanza de temas violentos o maquiavélicos. Barreras económicas. Las limitaciones a las personas que no tengan acceso a estas TICs por falta de medios económicos. Un aspecto negativo muy importante que hemos desarrollado como grupo es el siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Pérdida de interés por los libros. La pérdida de interés por los libros es un aspecto negativo de las TIC, puesto que no promueve el gusto de investigar, el mismo que permite recolectar mucha información necesaria para la profesionalización de una persona o por simple cultura general. Asimismo, investigar en libros o leer libros entrena el razonamiento de una persona. Mismo razonamiento que no se pone en práctica cuando las TICs dan en bandeja de plata cualquier información, tal vez no confiable y sin esfuerzo por razonar. Finalmente, tenemos una pérdida de tiempo gracias a las TICs, ya que tenemos distracción y dispersión. Una conclusión como parte de este tema en específico es que hemos como grupo esquematizado el impacto de las tecnologías de la información y comunicación sobre los procesos educativos, laborales y otros a distancia. Esto como una serie de puntos que podrían ser favorables o desfavorables para su uso. Aún así, está claro que el tema de las tecnologías seguirá apropiándose del diario vivir de las personas. Por tanto, es obligación del futuro profesional del derecho seguirse empapando de doctrinas que permiten el desarrollo de normas legales para poder enfrentarse a cualquier eventualidad relacionada con esto. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes, doctor. Yo les voy a hablar sobre el tipo penal y los componentes para que se configure el delito informático. Esto teniendo en cuenta lo que es los datos y las TICs. Muy bien, primero vamos a dar una definición de lo que viene a ser el tipo penal. El tipo penal o tipicidad, como la descripción podemos definirla como la acción u omisión realizada por una persona la cual va contraria a toda la normativa, que presenta, además de una descripción, también presenta un resultado o una sanción que se impondrá en caso de que una conducta se subsuma a dicha descripción. Cabe recalcar que el tipo penal deberá estar previamente establecido en la normativa vigente para poder llevarse a cabo. De lo contrario, sin previa existencia del mismo, las acciones de los individuos no podrán ser subsumidas al mismo. Esto tenemos como bien sabemos, aquí el principio de legalidad, el cual, de acuerdo al artículo 5, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, nos establece que no hay infracción penal, pena ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla. En siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Siendo así, hemos podido darnos cuenta que el tipo penal viene a describir una conducta. Por lo mismo, tenemos que, para realizar esta descripción, el tipo penal estará constituido por el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Muy bien. Celan nos define al tipo objetivo como elementos puros de la tipicidad de la que se vale la ley para describir las conductas. Muy bien, siendo así, podemos decir que el elemento objetivo del tipo penal estará encargado de establecer las características más relevantes de una conducta. Y para esto tenemos que el tipo objetivo se encargará de enlistar estos subelementos que tiene dentro del mismo para definir una conducta o una acción. Bien, primero tenemos al sujeto activo, quien vendría a ser quien ejecuta la acción. Sujeto pasivo, la víctima o de quien se pone en peligro sus bienes jurídicos protegidos, la conducta que vendría a ser la acción que se realiza al momento de cometer el ilícito, el resultado, la consecuencia de la conducta, es decir, la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido, y la relación de causalidad, la cual nos establece que debemos verificar si el resultado es efecto de la conducta.
Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Listo. En cuanto al tipo subjetivo, CELA igualmente nos lo define como la acción, como es la acción que se dan los elementos exteriores y esto en cuanto a los objetivos y los elementos subjetivos que como tales transcurren en la conciencia del autor. Este aspecto subjetivo constituye lo que llamamos el tipo subjetivo. Muy bien. Dentro del análisis al pensamiento de la persona que comete el ilícito, tenemos que se da que el mismo podría ser causado por dolo o por culpa. El dolo, como muy bien lo sabemos, viene a ser la intención de querer llevar a cabo un objetivo, es decir, que la persona realmente quería realizar dicha acción. Y la culpa que podemos definirla como la falta del deber objetivo de cuidado. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora como grupo nos hemos propuesto a analizar un tipo penal de delito, un tipo penal informático en el cual hemos escogido al artículo 230 del Código Orgánico Integral Penal, el cual nos establece la interceptación ilegal de datos para su mal uso y demás. Muy bien. El artículo nos establece que será sancionada con pena de 3 a 5 años la persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, intercepte, escuche, desvíe, grave u observe en cualquier forma un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener información registrada o disponible. Muy bien. Como grupo, hemos analizado el tipo subjetivo. Como sabemos, para la configuración de este delito, obviamente debe estar la presencia del dolo, pues no se puede faltar al deber objetivo de cuidado y cometer este ilícito. Por lo tanto, la persona que comete este ilícito tiene que sí o sí tener la intención de cometerlo. Bien, como análisis del tipo objetivo de este tipo penal, tenemos que el sujeto activo será la persona que intercepte, escuche o desvíe, grabe u observe. Como sujeto pasivo tenemos el titular de los datos que se han vulnerado y como conducta tenemos el interceptar, escuchar, desviar, grabar u observar. Como resultado tenemos la obtención ilegal de información registrada o disponible. Y como quinto punto, la relación de causalidad, que como se los mencioné, si la persona no hubiese interceptado, escuchado, desviado, grabado u observado los datos informáticos de la persona, esta no hubiese podido haber registrado los mismos, no hubiese podido hacer uso de estos. Bien, para concluir podemos darnos cuenta que si bien las TICs, los datos informáticos han venido a revolucionar lo que es, como lo mencionaba José Luis, las comunicaciones, la forma de estudiar, también ha servido para impulsar nuevas formas de delinquir, por lo cual tenemos que estar siempre bastante informados sobre cómo manejamos nuestros datos en cuanto a redes y demás. Esto creo que es todo en cuanto a nuestra exposición, doctor. Compañeros, muchas gracias.